Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a esta hora premium que va a ser espectacular. Es la primera palabra que digo de nada más empezar porque pienso que va a ser así. Y yo voy a ser muy breve porque directamente me voy a limitar a presentaros enseguida a Óscar Aguilar, que va a moderar la sesión. Para los que nunca habéis entrado en la hora premium, la hora premium ya está muy avanzada. Esta va a ser la última sesión antes del verano. Tenéis todas estas sesiones subidas a la plataforma que las podéis ver a posteriori cuando queráis. En verano, paseando, en el coche, podéis oír todos los audios de todos los ciclos que hemos tenido hasta ahora. La siguiente sesión ya será en septiembre y será con Carlos Rodríguez Ponce de BERS, para mí una de las personas que más está haciendo con sus socios de BERS por la consultoría y el diagnóstico dentro de lo que es el estado de las industrias españolas sobre su estado de la industria 4.0. Y luego seguiremos con Viladi, el programa seguirá. Aquí tenéis las dos siguientes, todo el calendario lo veis, lo podéis ver también dentro de la plataforma de Atlas Platform. Bueno, Atlas es un lugar de encuentro entre empresas industriales y empresas tecnológicas. Hoy, pues hay muchas empresas industriales conectadas, pero le damos paso a hablar de un tema con empresas tecnológicas moderado por una empresa, por un representante de una empresa industrial como es Óscar Aguilar, que es Global IoT Manager en Horse, y además es colaborador de la plataforma. Buenas, ¿cómo estás? Todo fantástico, súper Todo- contento de compartir Bueno, aquí este ratito con vosotros. aquí Óscar ha hecho un trabajazo espectacular en la coordinación de esta mesa. Yo creo que las cosas cuando se trabajan se notan y hemos seleccionado un grupo de, yo creo que de empresas súper interesantes que están haciendo grandes cosas en visión artificial en España y que tienen un gran conocimiento industrial. Si a eso le sumamos el conocimiento que ya tiene Óscar, porque Óscar se formó en la primera edición de nuestro máster de Industria 4.0 que organizamos junto a la Cámara de Comercio de Valladolid. Bueno, y es un pedazo, una bellísima persona, una maravillosa persona y un pedazo de alumno. Y entonces, después de todo eso, le pedimos que fuera profesor justamente de estos temas de visión artificial dentro del programa. Y además es colaborador de Atlas Tecnológico, que para los que no lo sepáis, los colaboradores de Atlas Tecnológico lo que nos ayudan es a resolver los retos que nos plantean las empresas industriales. Y dentro de que es una persona que dice que sí siempre a todo lo que yo le pido, por lo menos, le dije, Óscar, un nuevo lío. Nos tienes que ayudar en Atlas a moderar esta mesa redonda porque van a participar muchas empresas tecnológicas y entonces estaría muy interesante que una persona con tu responsabilidad en Horse pues modere también la mesa redonda y saque temas realmente interesantes para el resto de empresas industriales que van a participar en la sesión y que hoy están conectados, como algunos de vosotros seréis. Entonces, Óscar, hasta aquí todo lo que yo tengo que hablar, que ya he hablado mucho. Toda la responsabilidad es tuya. Gracias por el gran esfuerzo organizativo que has hecho de coordinación con todos los miembros de la mesa y yo me muto. Pero muchísimas gracias, Pablo, por dar la oportunidad de dejarme liar, efectivamente. Un Bueno, pues abrazo. buenas tardes a todos, buenos días a todos y bienvenidos a esta mesa redonda que hemos titulado Visión Artificial, Inteligencia Artificial para revolucionar los procesos y la fabricación, ¿no? Gracias a todos por acompañarnos en este espacio de diálogo donde intentaremos explorar cómo estas tecnologías están redefiniendo la forma en que diseñamos, producimos y optimizamos nuestros procesos industriales. Creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que la visión artificial combinada con la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de automatización, ¿no? Se ha convertido en un motor estratégico de innovación, eficiencia y competitividad. Desde la mejora de la calidad en línea hasta la toma de decisiones de manera autónoma en tiempo real, su impacto cada vez es más profundo y transversal en todas las organizaciones. Para abordar todos estos temas, hemos planteado durante esta hora tres grandes bloques temáticos en los que intentaremos pasar por todas las fases, ¿no? En primer lugar, analizar la visión artificial como palanca estratégica, explorar su papel en la transformación digital de las empresas. Después pasaremos al segundo bloque, donde intentaremos aterrizar todo esto exponiendo casos de uso y aplicaciones transformadoras
con ejemplos reales, ¿no? Que estén generando impacto en los clientes, en nuestros procesos de manera tangible, ¿no? Y en último lugar, el último bloque, un poco más de futuro, ¿no? Con los retos, la ética y el futuro, donde reflexionaremos sobre esos desafíos técnicos, regulatorios, sociales, que al final acompañan a la propia revolución tecnológica, ¿no? Esperamos que esta conversación sea tan inspiradora como práctica, así que sin más preámbulo, vamos a conocer a este fantástico panel de expertos que nos acompañan hoy, que bueno, yo solo puedo quitarme el sombrero porque el nivel es enorme. Entonces, si queréis, Adrián, bueno, Adrián tiene más de 13 años de experiencia en el área de sistemas avanzados y visión industrial de ITI. Adri, ¿qué nos puedes contar sobre ti y sobre lo que hacéis en el ITI? Hola, buenas tardes. Nada, y agradecer también a Atlas, ¿no? La oportunidad de participar en esta redonda, rodeado de profesionales como vosotros, que para mí es un placer intentar aportar, ¿no? Un pequeño granito de arena en esta mesa. Nada, como tú has dicho, bueno, yo soy Adrián, de formación soy ingeniero informático con un máster en IA y otro en IoT. Y ahora actualmente dirijo el área de sistemas avanzados de visión artificial en ITI. Para quien no nos conozca, ITI es un centro tecnológico privado con más de 30 años de experiencia en el sector y más de 300 profesionales, donde nos dedicamos a desarrollar e innovar en las tecnologías de comunicación con el objetivo de mejorar, ¿no? Al final la competitividad de las empresas. Dentro de ITI conviven diferentes líneas de investigación. Evidentemente está la de inteligencia artificial, pero también tenemos analítica de datos, ciberseguridad, logística, comunicaciones avanzadas o digitalización industrial. Y bueno, en mi departamento concreto, lo que estamos enfocados es en desarrollar soluciones de visión artificial para ayudar a las empresas a mejorar sus procesos industriales. Estamos implicados en todo el ciclo de vida del proyecto, desde una fase más inicial de investigación y desarrollo de los algoritmos, también en el diseño y fabricación de los dispositivos hardware y en su integración, despliegue y validación final en planta. Debido a la propia naturaleza de ITI, como somos un centro tecnológico, estamos un poquito más centrados en resolver retos complejos para los que realmente no hay una solución de mercado que ya lo solucione, ¿no? Y esto nos lleva a trabajar con diferentes tecnologías, principalmente inteligencia artificial y visión por computador, pero bueno, también tenemos un trabajo muy intenso en reconstrucción tridimensional, analítica de datos, y bueno, trabajamos con diferentes tipos de cámaras, electrónica, autómatas. Y como os decía, todo esto con el objetivo de mejorar la eficiencia de los procesos industriales. Fantástico, muy bien, Adri, muchísimas gracias. Bueno, pues como podéis ver, pasamos a Jaled. Jaled, si quieres presentarte, te hago un poco la intro. Es CTO y cofundador de Siali y además tiene un historial maravilloso con cosas súper curiosas, como por ejemplo, pues participó en el desarrollo de YOLO 4. Jaled, ¿qué nos puedes contar de ti y de Siali? Muchas gracias, Oscar. Buenas a todos. Pues lo primero, más que de Siali, es que Siali para vosotros soy yo, porque es al que estáis conociendo, y me tenéis que ver ahora mismo como un poco como una sandía en verano. Es decir, voy a intentar, con toda la experiencia que hemos tenido en Siali, yo como director técnico que intervengo pues, en la parte de contratación, en el diseño de la parte técnica, en la parte de negocio, pues todas las dudas que tengáis, pues aprovecharlas, que yo creo que el fin de todos los que estamos aquí es que os sirva al máximo la jornada. Y de las cosas que quizás os pueden surgir dudas y preguntar, mucha visión, mucho machine learning del viejo ya, el YOLO ya parece que es cosa vieja, y del nuevo que está llegando, y sobre todo mucho proyecto de fabricación, millones de piezas, problemas de integración, problemas a veces de comunicación. Entonces, bueno, si de todo lo que vamos hablando hay algo que veis que os puede encajar en vuestro área, os agradecería que os preguntarais. Y dos, también en la parte de producto. Nosotros hacemos productos, nosotros hacemos proyectos, entonces hay una parte ahí de distribución que si precisamente vosotros decís, jo, es que a veces me pasa que hago soluciones o abordo esto con los clientes o tengo este problema y no consigo que escale. Pues oye, mira, pues son cosas que también hemos vivido y quizás os pueda interesar mucho hacer preguntas. Digo, muchísimas gracias, Khaled. Pues vamos con el siguiente crack de este panel de expertos, Juan Antonio. Juan es director general adjunto en ASA Industrial y, bueno, tiene un perfil también súper extenso. Juan, ¿qué nos puedes contar? Yo os voy a contar un poco sobre Asai, ¿no? Que es quien me paga.
Asai es una ingeniería que acaba de cumplir También. 24 años. Nos encargamos de mejorar la seguridad y la competitividad de nuestros clientes a través de proyectos a medida, llaves mano, de automatización de todo tipo de procesos industriales, tanto fabriles como logísticos. Además, Asai es un centro tecnológico que lleva a cabo proyectos de investigación, desarrollo e innovación con actores tan importantes como Stellantis, SEAT, Navantia, ArcelorMittal, Techniker, el Instituto Tecnológico de Aragón y otros. Tenemos el orgullo de que uno de estos proyectos pues, fuera merecedor del sello de excelencia de la Comisión Europea dentro del programa Marco Horizonte 2020. Contamos con 46 empleados repartidos en ingeniería mecánica, fabricación, robótica, ingeniería eléctrica, instalaciones e I+D+I. Y nos gusta siempre resaltar mucho pues, el alto nivel de autonomía que tenemos a la hora de afrontar cualquier proyecto de automatización, porque Asai siempre ha hecho un esfuerzo de inversión para tener medios propios para poder fabricar cualquier tipo de elemento que sea necesario para ese proyecto llaves mano, ¿no? Que pueden ser pues, fabricación de estructuras, utillajes, garras de robot, para lo que contamos pues, con centros de mecanizado, mesas de corte por plasma de alta definición, equipos de soldadura, de metrología. Desarrollamos internamente todo tipo de aplicaciones de software para PC y Android, desarrollamos aplicaciones de visión, programamos todo tipo de PLCs, la inmensa mayoría de los robots. Desarrollamos hardware propio de visión y de comunicaciones, además de máquinas a medida. Y pues esto nos hace pues, extraordinariamente eficientes y es lo que nos permite pues, trabajar con clientes del más alto nivel, ¿no? Porque pues, con todas estas capacidades podemos resolver problemas a veces pues, en tan solo 24 horas, ¿no? Imaginar un proyecto en el que la gente está esperando el robot que tarda 20 semanas, ¿no? Como sucedía hace unos meses, y que el día que entra el robot, en 24 horas la línea está funcionando. Pues ese es el tipo de cosas que hacemos en Asai. Y por último, pues decir que hemos recibido el premio al mejor proyecto de automatización hace 2 años o 3 en la Advanced Factories y hemos aparecido en 2 ocasiones en los últimos 4 años en el anuario de la Asociación de Robótica Española, a pesar de que no somos miembros de la asociación, lo cual yo creo es todo un logro. Fantástico. Además, en tu caso, Juan, agradecerte de manera especial un poco la participación en esta mesa, porque, bueno, no sé si todos lo saben, pero está de vacaciones en Finlandia. Podéis ver el fondo Se nota, ¿eh? espectacular que tiene y, bueno, a pesar de las ha podido interrumpir, ¿no? Pues para estar con nosotros hablando este ratito de ese tema tan interesante que es la visión artificial. Fantástico. Vamos con el siguiente experto, con nuestro siguiente crack también. Rubén, cofundador y CTO en Billectiva, una empresa también fantástica que pertenece a la comunidad. Rubén, ¿qué nos puedes contar sobre ti y sobre Billectiva? Bueno, muy buenos días a todos en primer lugar. Pues mira, Óscar, yo tuve el gusto y el sufrimiento de hacer un doctorado en inteligencia artificial. Entonces, lo que me di cuenta junto a mi socio cuando lo acabamos es que la comunidad científica y la comunidad investigadora va a años luz de la comunidad industrial. Y cuando digo años, digo 10, 20 años, un poco lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, nuestra misión al final es traer todas estas tecnologías que están más en el ámbito investigador y universitario al mundo industrial, donde la robustez es clave, ¿vale? Entonces, fundamos Billectiva con el objetivo al final de ejecutar proyectos de inteligencia artificial, muy centrados en esa parte proyectual, ¿vale? Igual, llave en mano. Y al final, con un razonamiento es que si las empresas, la mayoría de empresas, tenéis asesores fiscales o financieros, pues nuestro punto de vista es que tenéis que tener asesores de inteligencia artificial. Porque muchas empresas se empeñan en ejecutar proyectos de inteligencia artificial desde el área de IT. Y todo el mundo sabemos que el conocimiento de informática y de IT es muy distinto del conocimiento de IA. Entonces, lo que nosotros pretendemos es ser ese partner con el que vas de la mano para ejecutar proyectos de inteligencia artificial. Tenemos un foco en el sector agroindustrial, primero porque el 20% del PIB en España se va en este sector agroindustrial, y segundo porque lo que nos dimos cuenta es que todas las tecnologías de visión artificial que se usan pues, para supervisar la calidad de producción de, no sé, de un tornillo pueden ser aplicables también a supervisar la calidad de una zanahoria, ¿vale? El conocimiento es muy parecido, entonces desarrollamos soluciones de inspección de calidad tanto para el sector agro como para el sector industrial. Llevamos ya más de 7 años ejecutando proyectos, llevaremos a nuestra espalda más de 50 proyectos, así que muy orgullosos.
Fantástico, fantástica presentación y fantástico el trabajo que realizáis. Una mesa fantástica con unos participantes súper top, así que vamos a dar juego un poco a la temática, ¿no? Entonces, si os parece bien, os propongo comenzar con el primer bloque, que si recordáis, era en el que íbamos a abordar el papel de la visión artificial desde una perspectiva estratégica, ¿no? Eh, todos yo creo que somos conscientes que en los últimos años esta tecnología ha dejado de ser una herramienta puntual para convertirse en un eje clave dentro de la transformación digital de las organizaciones y que ya no solo se trata de automatizar tareas de control, sino de repensar los procesos, los modelos de negocios y las formas de generar valor, ¿no? Entonces, un poco el objetivo de este bloque es entender cómo se está posicionando en la visión artificial en las estrategias de innovación de vuestros clientes o vuestras organizaciones, ¿no? Si está desplazando a otras tecnologías en términos de inversión y cómo creéis que es la buena manera de integrarla en las hojas de rutas de las organizaciones. Así que, sin más, os lanzo la primera pregunta, por ejemplo, para Adrián, que has acabado tú la presentación, ¿no? ¿Qué papel juega la visión artificial en la estrategia de innovación y crecimiento de vuestros clientes? Bueno, como es evidente, forma un pilar tecnológico clave, ¿no? Dentro de la estrategia de transformación digital de muchas industrias. Sin embargo, yo me quería centrar más allá de en esas razones más relevantes, como puede ser la reducción de costes operativos, ¿no? O incluso las mejoras evidentes en precisión, repetibilidad y trazabilidad. Eh, yo quería dar foco a otros dos aspectos que son más estratégicos y que creo que son más importantes, ¿no? Al final, la implementación de este tipo de tecnologías sí que nos permiten, en cierta forma, una fabricación más inteligente y también que está más guiada por el dato. Al final, estos sistemas de visión artificial generan datos que son muy valiosos y que se pueden aprovechar para alimentar otros sistemas, como pueden ser MES, RP o incluso gemelos digitales, ¿no? Que nos habiliten un poco en esa toma de decisiones un poco más predictiva y basada en la evidencia y que sea un poco más inteligente. Hemos tenido casos, por ejemplo, en los que a través de la analítica de esos datos de visión industrial o de los resultados del procesamiento de ciertas piezas, hemos detectado patrones de fallos en las máquinas de fabricación y eso nos ha habilitado a corregirlos a tiempo y evitar que se fabricaran más piezas defectuosas. Entonces, creo que es uno de los aspectos a los que hay que a los que hay que darle mucha importancia. Y otro que también es un poco colateral, pero que creo que también es muy relevante, es el impacto en el cliente final, ¿no? Y la reputación que se genera al implantar este tipo de soluciones. Lo que estamos haciendo es se genera una mayor satisfacción en el cliente porque estamos creando un producto más fiable. Entonces, al final, en ese punto, el cliente confía más en nuestra solución. Y también esa mejora de la imagen de marca, ¿no? Al final, estamos demostrando un compromiso con la calidad, con la mejora continua y también con algo que es muy importante a día de hoy, como la sostenibilidad, ¿no? Que es un tema que toca a todos los sectores y esté en. Entonces, desde mi punto de vista, más allá de las que son de las ventajas más operativas, que yo creo que más o menos todos tenemos claro, creo que también habría que poner el foco de atención en estas ventajas porque son muy importantes, ¿no? En la estrategia de innovación de las empresas. Fantástico. Juan, te lanzo la siguiente pregunta a ti, si te parece bien. Yo creo que es un tema muy interesante. ¿Está la visión artificial desplazando a otras tecnologías en términos de prioridad de inversión en las empresas? Pues sí, desde luego. De todas formas, déjame que abunde un poco sobre el punto anterior, ¿verdad? Porque bueno, me ha parecido interesante este punto de vista que acabamos de escuchar. Nosotros hicimos un proyecto que fue sorprendente en control de calidad de las soldaduras. Imaginar un proceso de soldadura donde había unos problemas que la gente no tenía ni idea de dónde venían. Hicimos una simulación, pues montamos todo el dispositivo para copiar lo que hacía el cliente, poniendo todo tipo de sensórica, todo lo que se nos ocurrió, incluyendo un anemómetro, ¿no? Para medir la velocidad del aire dentro de la nave. Y fue ese anemómetro
de los 120 parámetros que estábamos controlando, el que nos dio la clave de que en un momento dado resulta que bueno, se abría una puerta, se generaba una corriente de aire y era esa corriente de aire la que hacía que ese proceso de soldadura fuera totalmente defectuoso. Era algo tan en fin, tan poco visible que si no fuera por el Machine Learning no hubiéramos encontrado ese problema jamás en la vida, yo creo, ¿no? Y fue a bases de análisis de datos, de ver todos esos parámetros a lo largo del tiempo y tal, y que la inteligencia sí fue capaz de encontrar esos patrones que hacían que cuando coincidía pues unas corrientes de aire X, pues justo era cuando se producía ese fallo de soldadura, ¿no? Entonces es verdad que ahí todo lo que es el análisis del dato nos lleva a mejoras que de otro modo serían pues muy difíciles de encontrar, ¿no? También quería decir que desde mi punto de vista hay, al menos en mi experiencia, no hay tanto una estrategia todavía en la mayoría de las empresas sobre lo que es visión artificial, ¿no? Lo que sí que hay es, lógicamente, las empresas quieren ser cada día más competitivas. Entonces hay estrategias de automatización porque saben que automatizar es sinónimo de mejorar la rentabilidad de los procesos y, por tanto, la competitividad de la empresa, ¿no? Es lo que hace que esa empresa pueda perdurar en el tiempo y afrontar los retos que se le vengan enfrente pues bueno, con sus competidores y resolviendo lo que le solicitan sus clientes. Sí que es verdad que con clientes más grandes, pues claro, nosotros tenemos un ejemplo muy chulo con Stellantis ahora mismo. Estamos en un grupo de trabajo en el proyecto que se llama IA4Q, hay una página web donde el que tenga curiosidad puede echar un vistazo, ¿no? Es inteligencia artificial para la calidad. Y ahí estamos directamente analizando 19 casos de uso Sí. potenciales donde Si la quieres, visión Juan, artificial y la si, inteligencia... si quieres, Juan, ese le Sí. dejamos para el segundo bloque, que es el de los casos de uso, porque si no nos consumimos un poco Bueno, no, simplemente el era tiempo que muy rápido. teníamos. Para el caso de uso te cuento otra película, Eh, pero eh, bueno, simplemente eso, sí, que es un tema interesante. En nada, cuanto a tecnologías, pues lógicamente los niveles de precisión que nos están dando ahora, los distintos sistemas de visión, sea perfilometría, cámaras lineales o cámaras 3D o matriciales o lo que sea, pues son tan grandes ahora, los tiempos de procesamiento se han reducido tanto, pues que lógicamente cosas que antes tenías que resolver de una forma mecánica, pues ahora los estamos resolviendo directamente ya con visión. Es decir, yo puedo coger una pieza y no tengo que centrarla en un dispositivo mecánico, sino que directamente tengo conciencia de que sé exactamente dónde está esa pieza y por tanto la puedo manipular como quiera. O simplemente por temas de tiempos de procesamiento, gracias a la inteligencia artificial, pues soy capaz pues, realizar procesos de manipulación que antes sencillamente no se podían amortizar porque los tiempos de ciclo eran excesivamente largos, pues ahora los hacemos en tiempos súper cortos. Estamos haciendo bean pickings, por ejemplo, en 3 segundos, que es algo que hasta hace poco era impensable. la verdad es que el potencial es enorme. Pero sí que es verdad que has dado ahí un poco con el key de la siguiente pregunta, yo creo para Jaled, si a todos os parece bien, que es cómo somos capaces de integrar toda esta tecnología, todas estas nuevas capacidades en la hoja de ruta digital de la empresa. Jaled, ¿cómo ves tú este punto? Sobre todo, ¿cómo hacemos coordinarlo con el resto de las acciones que normalmente podemos encontrar en esta hoja de ruta digital? Vale, te lo agradezco, Oscar. Pues mira, aprovecho como lo ha dejado, que me lo ha dejado votando Juan, y Sí. traigo el primer dogma que afecta a este segundo y es que afecta directo a la estrategia. La razón por la que la visión desplaza y la intentamos integrar cada vez más en la estrategia, chicos, y nos lo podemos repetir 10.000 veces, es porque es una herramienta que cada vez podemos reutilizar más para más problemas. Yo os recomiendo una relación de poliamor con las tecnologías. Yo no me caso más que con mi pareja,
Entonces, al final del día, la gente quiere utilizar cosas que conoce, a ser posible, porque si no, su cabeza se la juega, en proyectos y conseguirlos con la mayor eficiencia. Cuanto una herramienta más te sirve para más proyectos, pues mucho mejor. Entonces, cosas buenas y cosas malas. A nivel estratégico, tiene la parte buena que es muy orgánico, porque puedes meter un montón de casos de uso, puedes integrar a un montón de personal, de equipos, para intentar sacar el máximo valor, que es el sueño de cualquier proyecto de ingeniería. La parte mala es que es muy orgánico. Es decir, esto parece calle el percebe y todo el mundo tiende a meter sus requerimientos dentro de los proyectos. Entonces, al final, acaba ocurriendo lo que nosotros hemos vivido en distintos proyectos, ya os digo, desde control de cepillos, les pasa a todo el mundo, control de frenos, incluso para empresas del IBEX, que ni siquiera es un ámbito industrial, o microbiología que también hemos vivido, siempre acaba pasando una especie de hijo ilegítimo entre un Gantt, entre el señor Gantt y la señora Yai, que es, oye, vamos a coger a nivel estratégico, garantizar que esta tecnología que todavía no conocemos da sus frutos con unas fechas y con unos resultados objetivos y medibles. Pero ¿qué ocurre? Que yo sé que internamente a mí esta tecnología me viene bien porque como después se puede comer un montón de cosas, si yo aprendo de ella, lo puedo meter en algo que no es un ROI ahora medible, que es en este proyecto la vuelvo a usar, ahora aprovecha esta persona de calidad o esta persona de producción y coge el reporte y mete su conocimiento. Entonces, ahí hay que tener un poquito, eso que es difícil, la escala de grises y decir, vale, dejo exigencias en la parte de resuélveme estos 15 casos de uso de esta defectología de poros, de un positivo en el metal de fundición, pero a la vez no te voy a chuchar mucho con el proyecto porque sé que si este proyecto sale bien, automáticamente ponemos otra pieza de otra referencia. Eso exige una especie de relación entre cliente y proveedor, que antes Rubén justo comentaba, ¿no? A nivel de asesores y demás, ¿no? Externos o internos. Lo importante es que entender que es un tipo de tecnología muy orgánico. Sea interno, sea externo, todo el mundo va a contribuir. Eso es bueno porque le va a traer mucho valor a todo el mundo, pero es un poco mierda, si me permitís la expresión, porque hace que si el proyecto esté demasiado unido a un Gantt, a una hoja de papel, no termina de dar sus frutos. Así que siempre es mejor un poquito apuntar a lo justo para ir rápido y después escalar. Eso a nivel Qué bueno. estratégico. No sé si quieres que comente un poquito la otra parte, como No, veas. así está perfecto porque has dejado tú también votando la siguiente pregunta a Rubén, que era precisamente 100%. cómo aseguramos o cómo garantizamos, bueno, qué barreras estratégicas o técnicas nos encontramos cuando imaginamos cómo escalar las soluciones de visión artificial a más partes de la organización, ¿no? Al final, como tú bien has dicho, está genial hacer un POC, pero ¿qué pasa cuando nos juntamos con 20, 30, 40, 50, ¿no? ¿Cómo gestionamos la magnitud dentro y la escalabilidad dentro de la estrategia de desarrollo de vuestros productos? Rubén, ¿qué te Sí, parece este pues mira, tema? comentando un poco, elaborando sobre lo que decía el compañero, cuando se introduce una nueva tecnología hay un cambio cultural que es muy importante introducir. Eso puede ser desde un cambio de procedimiento, lo que anteriormente se hacía con personas, ahora se automatiza. Eso no siempre es tan fácil, eso que suena como un sueño, al final es difícil. La gente que venía haciendo un procedimiento tiene que aprender a hacerlo de otra forma, tiene que formarse, tiene que tecnificarse y tenemos que empezar a confiar en en la tecnología, ¿vale? Esto que se dice fácil no siempre es tan fácil. Luego, cuando escalamos proyectos más allá del POC, pues hay que garantizar la rentabilidad económica. A veces el POC se diseña no solo para demostrar la tecnología, sino que se diseña para ese punto dulce donde con la mínima inversión conseguimos la mayor rentabilidad. Y si queremos escalar al resto, por ejemplo, de líneas de producción, pues esto es importante garantizarlo, ¿vale? Desde el punto de vista estratégico, técnico, perdón, pasando ya más allá de lo estratégico, pues nos encontramos que cuando desplegamos más dispositivos en una fábrica, por ejemplo, pues nos empezamos a encontrar problemas como el mantenimiento. ¿Cómo mantienes 50, 100 dispositivos? ¿Cómo despliegas nuevos modelos en vivo, en producción? ¿Qué tecnologías podemos apoyarnos para mantener esto? Por ejemplo, podemos instalar un 5G sobre los dispositivos para no depender tanto de la red interna que a veces puede no darnos el rendimiento. En general, ¿cómo tenemos métricas en tiempo real que nos diga, oye, este dispositivo está vivo o no? Son una serie de retos que es importante tener en cuenta cuando pasamos de un dispositivo, de una POC, a 50 dispositivos en producción. Entonces, muy en línea con lo que han dicho los compañeros y no perdamos de foco que al final cada nueva línea que se instale tiene que ser rentable per se.
Qué bueno, fantásticas estas reflexiones, yo creo. Oye, la verdad es que encima os lo estáis dejando los unos a los otros perfecto. O sea, que yo casi podría mutearme y dejar que fuerais vosotros los que coordinarais esta mesa. Si os parece bien, podemos yo creo cerrar aquí por no gastar demasiado tiempo y entramos de lleno en el bloque 2 que era el de los casos de uso y las aplicaciones transformadoras, ¿no? Donde realmente queríamos aterrizar que es todo esto de la visión artificial a través de ejemplos prácticos y tangibles que nos podéis contar en base a vuestra experiencia, ¿no? Un poco cómo estáis aplicando esas soluciones en entornos reales, ¿no? Y sobre todo qué resultados estáis obteniendo y lo que es más interesante para todos los que estamos aquí, cuáles son esos verdaderos aprendizajes, cuáles son esos highlights que os gustaría compartir con nosotros para asegurar que la visión artificial sea un éxito en cualquier proyecto. Os lanzo la primera pregunta, que de esta, si recordáis, tenemos dos. Eso sí, os voy a pedir que intentéis mediros un poco el tiempo para no irnos demasiado. La primera de ellas, podéis empezar cualquiera, el que queráis. Podéis compartir un caso de éxito que haya generado un impacto tangible en las operaciones de vuestros clientes. Digo yo, ¿quién empieza? Venga, Jaled, dale caña, que te veo ahí en la webcam, preparado. Estaba justo desactivando. Vale, voy a decir el caso con experiencias también duras, porque si no, para decir lo bonito y lo erótico de la ingeniería, pues estamos todos, ¿no? Para mí, más representativo, Hitachi, sector del automóvil, gran cliente, pieza crítica, si no te matas, proceso crítico, era una bañera de cincado, ahora mismo es muy difícil construirlas, ya sabes cómo es la competitividad dentro de un grupo, oye, tengo esto es muy valioso, muy pocas fábricas las tienen porque no se pueden fabricar, la tengo que sacar partido. Problema, la gente tenía que seleccionar dentro de las bañeras de cincado los programas que se iban a aplicar a las distintas piezas y como te confundieras con el botón o no reconocieras bien la pieza, mal cincada y podía salir mal. Es un proyecto que le dedicaron más de 10 años de intentos de mejora. Entonces ya encontramos primera reflexión, voy a intentar rápido, voy a cronometrarme. Primera reflexión, identificar el early adopter. Estas nuevas tecnologías van súper bien, con problemas que ya has sufrido tanto que dices, mira, estoy dispuesto a arriesgarme con esta panda de mequetrefes porque es que ya no encuentro ninguna vía para sacar partido. Identificaron bien la problemática, identificaron, creo bien, los proveedores, nos pusieron segunda reflexión. Pensábamos que iba a ser un problema súper grave de material, había presupuestos con LIDARs y demás para el reconocimiento en pieza 3D, dos cámaras de 150 euros. No es porque nosotros seamos los más guapos, pero es que literalmente la tecnología había cambiado. Entonces, después de 10 años, llegabas con un material mucho más, perdonadme, cutre y lo resolvías muchísimo mejor. Entonces, pusimos las cámaras y nos pusimos a detectar cuántas, hasta 400 piezas diferentes de frenos para decidir qué receta se le aplicaba. Plot twist, todo fue yendo súper bien hasta que un día, cuando ya pensábamos que el proyecto se cerraba, lo vigilaba Francia, por cierto, se lo agradezco mil veces a Adrián, cogieron y hubo una de las piezas, porque no se podía fallar ni una, 0 ppm, que salió y dio como mala. Entonces fuimos todos a la fábrica a inspeccionar y resulta que la pieza que había dado mala se parecía muchísimo a la pieza que en teoría era buena. Y pensaréis, bueno, da igual, te equivocaste. Pues no, se equivocó la persona. Es decir, había tantas piezas a su alrededor en el resto de la fábrica que eran del modelo parecido, la mala, que pensó, esta también es mala, la receta está mal dada. Pues no, era parte buena. Entonces, de golpe, hemos pasado por problema que era muy sufrido y que es crítico para el grupo, para sobre todo la fábrica dentro del grupo. Dos, cambio tecnológico, no soy el más guapo, aprovechamos la tecnología que había en ese momento. Tres, plot twist de la película, final de la película, nos llaman para mantenimiento porque ahora ya no se sabe hacer el proceso manual. Es decir, si esa máquina se para, ya el proceso se bloquea, lo cual es una mierda, hablando en plata, pero a la vez es un éxito, porque qué más maravilloso hay en la ingeniería que hayas podido desplazar totalmente el proceso manual. Y, para cerrar, les dieron el premio al mejor proyecto de todo el grupo a nivel internacional en Hitachi. Entonces, uno, se lo agradezco a ellos porque ellos hicieron un gran esfuerzo, pero ahí vemos cómo si identificamos el match entre early adopter, tecnología y la gestión que hablábamos de las personas, se pueden resolver cosas muy emocionantes. Fin, 2 minutos y medio. Fantástico, lo has clavado. Muchísimas gracias. Y además un caso muy, muy interesante que a mí ya me habías contado y que me parece mega top. Rubén,
vamos contigo. ¿Qué nos puedes compartir? Mira, pues yo voy a compartir el caso de éxito de Grupo Zamora, ¿vale? Grupo Zamora, por si no lo conocéis, son los que embotellan licor 43, que por estos lares se ve mucho. Ramón Bilbao, Martin Miller. Para empresas que venden licor, el disfrute del producto empieza desde la botella. Eso imagino que lo sabréis, al final es un producto caro, entonces la botella en sí es parte del offering. ¿Qué estaban haciendo? Supervisando el etiquetado, el llenado, la producción en general de botellas mediante una cadena humana. Pues típica botella se produce, se supervisa. ¿Cuál es el resultado? Pues que cuando unas personas están supervisando, viendo pasar botellas durante 8 horas, os imagináis la tasa de error humano. Y de hecho, me gusta mucho el caso que ha comentado Jared porque nuestra experiencia es muy similar, de tirarnos para atrás botellas supervisadas por la máquina y decir esto está mal y al final sacar la escuadra del cartabón y comprobar que eso estaba perfecto. Al final, cuando ves pasar tantos productos es muy difícil mantener el foco. Entonces, aquí la idea es poner sistemas de supervisión 360 que sean capaces de analizar el producto en todo su perímetro, detectar más de 20 puntos de control de, oye, el etiquetado es correcto, está a la altura, está rotado. La dificultad de estas botellas es que son botellas con un perfil muy complejo, no son las típicas botellas, por ejemplo, de vino, que son de un perfil muy sencillo, donde hay soluciones ya en el mercado. Son una botella muy espectacular, os sugiero que la veáis. Y al final, un poco conectando con lo que yo decía al principio, estas tecnologías de visión artificial, te da igual si lo que vas a supervisar es una botella o es una ala de avión, por ejemplo, como también tenemos un caso de éxito con M. Torres que fabrica para Boeing. Aquí el proceso es pasar de una supervisión humana con una tasa de error bastante alta, más de lo que los managers son capaces de aceptar, porque también hay un poco de automentira, decir que el proceso con personas va muy bien cuando no es así, pasar a sistemas de supervisión de calidad 360 o con LIDAS. Entonces, bueno, pues esos son los casos de éxito que quería comentar. Qué bueno, fantástico. Es muy interesante ver cómo al final resolvemos problemas reales de las organizaciones, ¿no? Apoyándonos en tecnología. Es otro ejemplo buenísimo. Adri, vamos contigo si quieres. ¿Qué nos puedes contar? Qué caso de éxito te gustaría compartir con nosotros? Vale. Es muy similar al que ha compartido Rubén, aunque bueno, siendo No, tema si de es control de similar, calidad. no le contamos. Supongo. Pero bueno, es normal, ¿no? En el foro en el que estamos. Bueno, yo quería compartir un caso de éxito que tuvimos con un cliente que fabricaban piezas de inyección de plástico, ¿no? Principalmente eran cápsulas de café y también piezas de la parte electrónica de seguridad de los vehículos, sobre todo vehículos eléctricos. Fabrican para Tesla, etcétera. De todas formas, la solución que implementamos en este caso es totalmente extrapolable a cualquier otro tipo de piezas, ya pues el sector automoción, electrónica, impresión 3D, etcétera. Lo que hicimos en este caso es montar lo que es nuestro producto estrella, que se llama Zero Gravity, donde las piezas se capturan en caída libre, es decir, el sistema es alimentado con las piezas desde arriba y se captura por 16 cámaras cuando la pieza está al vuelo. Entonces, una de las ventajas que tenemos ahí es que el sistema o la pieza que hemos reconstruido no tiene ningún tipo de ocultación. Luego, lo del número de cámaras sí que es configurable y depende un poco de los requisitos o de las necesidades que tiene cada uno de los clientes, tamaño, área de escaneado, etcétera. Entonces, aquí el punto previo que ellos tenían anteriormente era que tenían 5 operarios en 3 turnos, o sea, tenían un total de 15 operarios, con lo que estaban comentando Rubén y Jaled, haciendo inspección manual, que como bien ellos han comentado, pasados unos pocos minutos es imposible mantener ningún tipo de precisión o repetibilidad, porque es que es normal para cualquier ser humano. Y luego además también tenían unas pocas máquinas hechas a medidas en línea que solo medían algunas medidas muy, muy críticas. Entonces, lo que hicimos nosotros es montar nuestro dispositivo. Aquí está dividido en varios pasos. El primer paso es la captura, como os comentaba, que se hace una captura al vuelo. Disparamos todas las cámaras al mismo tiempo y con eso obtenemos no solo las imágenes, sino que luego se genera una reconstrucción 3D del objeto, con lo que podemos hacer el análisis tanto en imagen como en el 3D. Posteriormente, este ejecuta un algoritmo de clasificación que es capaz de reconocer qué piezas está procesando, ¿no? Y analizar las medidas correspondientes, es decir, que se pueden mezclar piezas de diferente referencia. Y luego esos análisis van desde análisis geométrico, que es un análisis más básico en el que compara volúmenes y que es muy útil para saber si hay falta o ausencia de material o desviaciones más grandes. También tenemos implementado un algoritmo de GDT que sigue la norma de metrología en el que podemos definir diferentes medidas
y sus tolerancias de aceptación. Y un tercer análisis superficial que a partir de la información de textura de la pieza es capaz de saber pues, si tiene un poro, si tiene un golpe, una raya o cualquier tipo de defecto. Entonces, partiendo del punto en el que ellos estaban, había varias ventajas. Evidentemente, ventajas en cuanto a precisión y cobertura, porque la precisión no es comparable, es lo que decía Rubén. Ellos pensaban que estaban muy bien en cuanto a precisión y defectos, pero evidentemente no es cierto. Lo que pasa es que nunca se han puesto a medirlo. Entonces sí que tuvieron una gran mejora en cuanto a precisión y cobertura de defectos. Y también trazabilidad, que es algo que no tenía anteriormente. Ahora para cada pieza tienen un número determinado de imágenes y también una reconstrucción, ¿no? Que es muy útil en momentos en los que necesitan hacer alguna auditoría. Luego, otro punto que es muy, muy importante, la parte de flexibilidad, el hecho de que capturemos las piezas al vuelo y este algoritmo de clasificación que os contaba permite que podamos meter cualquier pieza sin necesidad de un posicionador, ¿no? Sabéis, vosotros que trabajáis en el sector, que muchas veces para medir una determinada pieza, la pieza tiene que venir siempre posicionada en el mismo, con la misma orientación, la misma posición. Pues nosotros podemos quitar esa parte de la integración porque la integración también es mucho más fácil y ya os decía, y se pueden mezclar piezas de diferente referencia porque el sistema es capaz de reconocerlas y aplicar el análisis correspondiente. Y ya lo último, una de las características que dio muy buenos resultados es que al estar trabajando en línea éramos capaces de analizar, ¿no? Por lo que hablábamos, que estos datos que se generan, si son analizados en detalle de la forma correcta, también dan resultados muy buenos. Entonces lo que hacíamos era analizar esa evolución de las medidas y éramos capaces de detectar que la máquina se estaba desviando antes de que saliera de tolerancias, ¿no? Entonces, lo que se consigue es corregir el problema en origen antes de que se generen piezas que finalmente van a ser descartadas porque son incorrectas. Y otra parte que también tiene que ver con la analítica, generábamos de forma automática mapas de calor de las piezas y en función de esa información de la distribución de los defectos, ellos eran capaces de saber si es un problema de temperatura, si la temperatura de la máquina de inyección es muy alta, si es que los tiempos de enfriamiento han sido demasiado cortos o demasiado largos, o incluso la presión de las inyectoras, ¿no? Entonces, para nosotros es un claro ejemplo, ¿no? De cómo el uso de esta tecnología pues, pudo mejorar casos como este y que es extrapolable a cualquier otro tipo de piezas. Buah, es increíble, los que empezamos en la visión artificial hace ya años, imaginar que hemos sido capaces de medir piezas en caída libre, bueno, pues es increíble, ¿no? Lo que ha avanzado todo esto sobre todo en estos últimos años. Oscar, Juan, ¿qué perdona, nos... perdona, te dejo paso ahora a Juan, pero a riesgo de cortar el diálogo, No, como no, anécdota diré que con los cambios que has dicho, cuando yo empecé en el mundo de la visión artificial, que era saliendo de la carrera, yo ya le dije a mi profesor que era un hater y que no me gustaba la tecnología, sí, porque no. tenías que ser súper específico de un área, aprender un algoritmo concreto y demás y demás y demás, y zasca de la vida a la cara que 4 años después me dediqué a ello, Te porque la dediques a tecnología eso. cambió tanto que me quitó los pelos. Es increíble, es increíble. La verdad que el potencial es enorme. Juan, ¿qué nos puedes contar? ¿Tienes algún caso de uso que quieras compartir con el resto de la mesa? Pues sí, yo os voy a contar una aplicación de hace ya 5 años, de la que estamos especialmente orgullosos porque creemos que es la primera célula del mundo que atornilla las puertas de los coches en su posición definitiva, de modo 100% automático, ¿no? Todos os podéis imaginar una línea de fabricación de automóviles en la que hay pues bueno, hay un operario normalmente que va a llevar esa puerta, va a poner unos calces para asegurar que está bien posicionada y a partir de ahí es cuando va a poder atornillar, ¿no? Existen células semiautomáticas donde se hace ese proceso de atornillo de la puerta de una forma automática, pero luego tienes que poner esos calces para poder asegurar que la línea de características, sobre todo que suele haber en los coches, pues está perfectamente alineada entre la puerta y el pilar C, ¿no?
o la aleta trasera o la delantera en el caso de la puerta delantera. Entonces nosotros hicimos esta línea que tuvo mucho mérito porque lo hicimos con robots reciclados que tenían ya 16 años y que lógicamente con sistemas de visión de lo más moderno, que era imposible comunicar con esos robots, no había un protocolo de comunicación disponible, y entonces tuvimos que hacer todo el desarrollo de comunicaciones, de visión, en fin, absolutamente todo, para que desde el minuto 1 de encender la línea metíamos puerta tras puerta en automático perfectamente alineada, lógicamente con sus imágenes de trazabilidad y fue un éxito total. Y la prueba de la dificultad que tiene este tipo de proyectos, y por eso nos hace especialmente orgullosos también, es que una multinacional, una ingeniería multinacional, fue a hacer un proyecto de implementación de un nuevo vehículo en esa misma línea. Estuvieron 1 año y medio y no consiguieron que saliera ni un solo coche con las puertas atornilladas. Es decir, que realmente la tecnología brinda unas posibilidades tremendas, pero luego hace falta realmente un esfuerzo, una implicación, un continuo aprendizaje, el estar continuamente invirtiendo en tener equipos para probar, para dominar la tecnología, que bueno, no todo el mundo está dispuesto a hacer. Y en nuestro caso, pues bueno, tenemos este orgullo de que nos metemos en las cosas al 100% y conseguimos hacer cosas muy chulas. Fantástico. Qué buenos casos de uso los que nos habéis contado. Nos quedan 9 minutos para llegar al fin de la mesa. Si os parece bien, os propongo cambiar al tercer bloque, que era un poco en el que imaginábamos, ¿no? En el que planteábamos el futuro, ¿no? Y donde queríamos reflexionar todos juntos sobre lo que viene, ¿no? Entonces, si os parece bien, no me entretengo y paso a lanzaros la primera pregunta. Juan. ¿Cuáles crees que son, por haber acabado el último, cuáles crees que son los principales retos técnicos, éticos o regulatorios a los que nos enfrentamos a la hora de implementar la visión artificial? Sí, pues a ver, yo creo que cuando se habla de visión pues por ejemplo, en su día hubo esta polémica en los aeropuertos, ¿no? De los equipos que tomaban imágenes y veían a la gente realmente como Dios las trajo al mundo. Bueno, es evidente que puede haber un problema, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un proyecto de visión, debemos hacernos esa pregunta de decir, bueno, como leí en un artículo hace poco, ¿qué puede salir mal? ¿No? ¿Dónde puede generarnos esto un conflicto? Porque desde luego posibilidades de haber conflictos haylas. Entonces, mira, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una cámara que va embarcada en el chaleco de una persona. Esa cámara toma imágenes del ambiente en el que trabaja la persona, en concreto en el interior de un vehículo, por ejemplo, y hacemos un control de calidad basado en esas imágenes. Bueno, pues evidentemente nos tenemos que preguntar de qué forma nos aseguramos de que nunca vamos a grabar nada que no tengamos que grabar. ¿Cómo hacemos para que esa persona nunca pueda decir, oye, que me están grabando a mí o me están escuchando a mí o estoy saliendo en una situación en la que yo no tengo por qué estar? Entonces, tenemos que hacernos todas esas preguntas. Salió hace un tiempo, la Universidad de Columbia lanzó lo que llaman un juramento tecnocrático, ¿no? En el que pues, las entidades se pueden, digamos, pueden hacer lo suyo, ¿no? En base a garantizar que en todos los procesos en los que van a aplicar visión van a evaluar pues bueno, todas esas posibilidades de tener un impacto negativo y asegurarse de que todo lo que se haga va a ser pues, en pro del bien común y nunca con ánimo malevolente, ¿no? Alicia. Jo, es que la verdad es que, claro, ya se juntan aquí muchas cosas, ¿no? Porque no solo tenemos ya los problemas regulatorios, éticos, sino que es que encima la visión cada vez se apoya en más tecnología, en más nuevas tecnologías, ¿no? En más, no sé, tendencias emergentes. Adrián, de todas ellas, ¿cuáles crees tú que son las más prometedoras? Desde mi punto de vista, bueno, sí que
Una de ellas, por ejemplo, sería visión multimodal, que recientemente sí que ha cogido como mucha, ¿no? Mucha fama. Sí. Aunque yo ahí sí que diría que es casi más una realidad del presente más que una promesa de futuro. De hecho, nosotros, como os comentaba antes, en este proyecto en concreto, ya trabajamos fusionando información 2D con información 3D para la detección de defectos. Y es cierto que esa mezcla de información de diferentes fuentes, bien sea 2D, 3D, otro tipo de 2D como puede ser hiperespectral o incluso datos 1D, ¿no? Que vengan de alguna máquina de producción, yo creo que sí que nos puede dar una capacidad muy importante de abarcar problemas con una cobertura y una fiabilidad mucho más alta. Y luego, otras dos que me gustan mucho porque las dos intentan resolver un problema que creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido mucho, que es el de la falta de datasets, de buenos datasets etiquetados, que hablamos siempre con los clientes y siempre se prometen muchas imágenes y al final ni son tantas o si son tantas no están etiquetadas, ¿no? Entonces, aquí hay dos líneas de investigación que yo creo que son muy importantes. Una para el caso en el que los volúmenes de imágenes sí que es muy elevado, pero no están etiquetadas, ¿no? Líneas como el aprendizaje autosupervisado que nos permita extraer automáticamente esas etiquetas o al menos descargarnos en gran parte de ese trabajo. Yo creo que sí que es muy importante y que nos puede ayudar mucho en el desarrollo y la implantación de los proyectos o en la agilidad en la que lo podemos hacer. Y por el otro lado está el opuesto. Situaciones en las que la cantidad de informaciones que tiene el cliente de defectos son muy pocas. Entonces, eh, ahí con generación de imagen sintética sí que podemos hacer un aumentado de datos mucho más realista, ¿no? Que es el que se hace a día de hoy de rotaciones, escalados, etcétera. O incluso en casos en los que no tenemos mucha información, utilizar modelos de redes neuronales basados en autoencoder, ¿no? Que sean capaces de aprender la normalidad y que solo tengan que ser alimentados con piezas buenas, que es lo más fácil de conseguir para entrenarse. Entonces, por ejemplo, nosotros con AutoEncode sí que estamos ya trabajando bastante y y los resultados que está dando son bastante buenos. Y las otras dos líneas para los otros dos casos de uso que os he comentado, creo que también va a ser muy importante a futuro. Bueno, este tema de los datos sintéticos es brutal, yo creo, y a mí me abre un melón, ¿no? Que es el melón de la explicabilidad bueno, la explicabilidad de todos esos datos sintéticos, ¿no? O sea, cuando emitimos un juicio y valoramos, ¿no? Una determinada característica, ¿no? Al final, ¿cómo facilitamos a nuestro utilizador final, ¿no? La información necesaria para decir, oye, he tomado esta decisión por esto, por esto, por esto, ¿no? Y eso en el fondo me lleva también a pensar en cuánto confían los utilizadores finales en todo esto, todo este nuevo sistema de visión artificial basado en inteligencia artificial. Entonces, no sé, Jaled, ¿tú tienes algún punto de vista al respecto que nos puedes compartir? Buen melón, Óscar, buen melón. Aquí hay un problema sin resolver que a día de hoy no se quiere resolver. Es por los dos puntos maravillosos que los amo que ha dicho Adrián y veremos cuál es la conclusión. Pero de experiencias, de explicabilidad, de interpretación, tres puntos. El primero, a día de hoy casi todos nos devuelve el número de la confianza. Los sistemas ahí, tengo esta confianza de que esto está bien, no está mal, o está identificado. Vale, que puso ese nombre hay que meterle en la cárcel. Porque evidentemente cualquier cliente cuando ve, tiene un 70% de confianza, eso quiere decir que el 30% de las veces quizás falla. No, no quiere decir eso, pero claro, tienes que tener una conversación muy complicada. Entonces, primer punto de la interpretabilidad, cambiarle el nombre a las cosas, un poco hacer política. O sea, no pongáis el nombre técnico, no hace falta ilustrar a nadie con descripciones técnicas, es, mira, esto se parece un 70% a la pieza ideal. Como no hay ninguna pieza igual que la pieza ideal, 70% de similitud. Ya, primer consejo de interpretabilidad, no meterse en barros complicados. Segundo concepto de interpretabilidad. Eh, a día de hoy, todas las soluciones que vamos escalando son cada vez menos interpretables. Precisamente el punto que ha dicho Adrián, que me encanta, que es la multimodalidad, es menos interpretable todavía que lo que tenemos ahora, que es menos interpretable que lo que teníamos antes, y entonces diréis, bueno, pues solo estás trayendo problemas, Khaled. Ya, pero es que no hay mejor explicación que el éxito de un proyecto. Cuando el proyecto cumple con lo que tiene de precisión,
La gente te lo justifica con imaginación. No, ha fallado por esto y por esto y por esto otro, pero va todo bien. ¿Por qué? Porque la persona que está al otro lado gana con el proyecto. Entonces ya se encarga él de justificarlo. Puede sonar duro, pero es que realmente el primer objetivo que tenemos como ingenieros es que el proyecto funcione y ya la gente se busca la explicación a todo esto, ¿vale? Y esa es una de las razones por las que un día tras otro cada vez es más difícil de interpretar la tecnología, porque las nuevas tecnologías, a pesar de ser menos interpretables, funciona mejor. Entonces la gente le vale y busca la explicación, sea la que sea. Antes decía Adrián, oye, es que no tenemos al final tantos datos como nos prometen. Pues las tecnologías multimodales parten de un conocimiento de base mucho más extendido, que aunque de base puede ser que fallen en tu proyecto, en muchos, joder, voy a contar un caso y ya con esto termino. Teníamos un proyecto bastante curioso que tenía en el cementerio de cámaras que lo llamaban 5 cámaras para leer las letras y los números que ponían unas barras. Claro, no letras bien puestas, con tiza por alguien que parece que es médico. En plan, había hasta números romanos, había gente que se pasaba de cultureta. Pues tenían puesto 5 cámaras. Se puso el YOLO y el YOLO se merendó a las 5 cámaras con lo que hicimos. No porque seamos los más guapos, sino porque es el YOLO y se merienda esas cosas. Pero es que ahora, el otro día, lo probé con uno de los modelos multimodales nuevos y sin entrenamiento me lo leía todo. Y si había un número romano, le digo, por cierto, ten en cuenta los números romanos. ¡Pum! Ajustado. Claro, entonces tú llegas y piensas, y tienes toda la razón, Oscar, oye, que esto es un trabajo que nos queda pendiente. Bueno, pues a día de hoy yo creo que la gente No lo que el necesita. coche tire y ya nos preocuparemos. Qué bueno, fantástica reflexión, sí, señor Jalet. Rubén, vamos contigo y rematamos la mesa para no pasarnos de tiempo. ¿Qué papel crees que jugará la visión artificial en la próxima generación de productos o servicios inteligentes? Pues vamos a flipar todos. Y aquí soy muy vehemente. Si antes hablamos de la explicabilidad en entornos más o menos controlados, para mí el siguiente paso, que es llevarlo un poco más allá, es la robótica. Igual que vivimos esa revolución cuando ChatGPT empezó a razonar, vamos a ver esa siguiente revolución cuando la robótica introduzca VLMs, que son modelos de lenguaje por visión, en la cotidianeidad de nuestros días. O sea, ese objetivo del robot que sirve para todo está mucho más cerca de lo que la gente piensa. Estamos acostumbrados a ver modelos de visión en un entorno súper estrecho, lo que se llama inteligencia artificial estrecha, y poco a poco vamos a ver esos modelos de visión aplicados a más y más campos. Esto va a ser la leche, porque si antes tienes que explicar por qué esta pieza ha sido rechazada, ahora cuando tienes que explicar por qué el robot ha doblado así la ropa, va a ser brutal. Entonces, para mí va a ser la siguiente gran revolución cuando la gente ya no empieza a consumir visión o en general inteligencia artificial como una mera cosa anecdótica en un navegador, ¿vale? Como sería ChatGPT, el ChatGPT de turno, vamos a ver cómo la robótica, mediante visión artificial, se mete en nuestro día a día. Y entonces las tareas que nadie quiere hacer, véase doblar la ropa o plancharla, pues poco a poco van a ser automatizadas por robots. ¿Cuál es la dificultad a día de hoy? Ya no es los modelos de razonamiento, estamos viendo que son cada vez más potentes. De hecho, puntúan en exámenes de matemáticas mucho mejor que la persona. Lo que estamos viendo es que la dificultad está en comprender a nivel córtex visual nuestro entorno. Entonces, estas VLMs nos van a desbloquear el siguiente paso. Y nosotros estamos muy, muy emocionados por ello porque simplifican muchas tareas de etiquetado, como han comentado los compañeros, y de comprensión del mundo en general, y nos quitamos esa tarea tediosa de tener que etiquetar datos. Las VLM para mí son el siguiente gran paso. Qué bueno, sí, señor. Bueno, fantástico. Menudo aprieto me habéis generado ahora teniendo que hacer una síntesis muy rápida de todas vuestras fantásticas ideas. Oye, agradeceros todo este rato, agradeceros vuestro tiempo, vuestras reflexiones, compartirlas con toda la red. Es vital todo el conocimiento que podamos compartir, aprovecharlo. Yo, simplemente para rematar, he apuntado 4 perlas que me han gustado especialmente. Por supuesto que si me dejo alguna, interrumpidme y proponedla, ¿vale? Yo diría una que ha dicho Adrián muy interesante, que es el potencial del uso de los datos de los sistemas de visión para otras cosas que no son los controles para los que los hemos implementado, ¿no? Como por ejemplo mejorar otros sistemas. Yo creo que habéis dado una lección magistral de cómo la visión artificial y los casos de uso que habéis desarrollado tienen impacto tangible en nuestros clientes. Y yo creo que no hemos llegado a profundizar mucho en ello, pero aún más cuando lo combinamos con nuevas otras tecnologías, ¿no? Como el IoT o el Edge.
Por otro lado, yo creo que ha quedado claramente de manifiesto que al final lo que conseguimos con la visión artificial es conseguir procesos más inteligentes, más flexibles, más sostenibles y más seguros. Y la última, la de que la ética y la explicabilidad y la confianza es un problema que tenemos ahora, pero que quizás es un problema que nos ponemos nosotros mismos y que no existe. Sin más, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y para todos los que habéis estado al otro lado de la cámara, espero que haya sido tan interesante como lo ha sido para mí. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Oscar. Pues Muchas muchi- gracias. Gracias. muchas gracias a todos. Ha sido un pedazo sesión espectacular. Esto ya prometía. Difundiremos para quien no haya podido asistir en toda la sesión en redes sociales, tanto en pequeñas píldoras como en el formato completo. Gracias por vuestra ayuda y compromiso. Estas son las cosas que ocurren en Atlas, que son espectaculares. Oscar, una magnífica moderación. Y luego seguiremos después del verano con Carlos, como decía al principio, que es el CEO de BERS, hablando sobre casos de éxito del viaje a la industria del futuro. Ellos han diagnosticado cientos de empresas en España desde hace más de 5, yo diría incluso 7 años, sabiendo cuál es el estado de cómo las empresas empezaron hacia la industria 4.0 y cómo todas esas empresas han ido evolucionando y en qué estado se encuentra cada una. Os lo recomiendo y yo creo bueno, en Atlas Tecnológico vais a poder disfrutar de muchos contenidos de la calidad del de hoy. Pero bueno, la calidad del de hoy reconozco que va a estar difícil. Enhorabuena a todos y feliz verano si no nos vemos. Gracias por todo. Gracias. Gran día para todos. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, que vaya muy bien. Un Un saludo a abrazo, hasta todos. luego. Dios.